pensado si en algún momento no se entiende, porque veis, me levantéis la mano y así vocalizo o me acerco el micrófono o lo que sea. Pero, bueno, aparte de que qué suerte estar aquí en Santa Gema con este grupo, pero no sé si os habéis planteado alguna vez si llega... Bueno, y luego, yo quería hablar media hora, más o menos, entonces me van a avisar cuando quede el tiempo y tal, y luego ya tengo la hora santa. Pero, entonces como nos hemos retrasado, igual acabamos un poco más tarde, pero bueno. No sé si os sabéis, si cuando, por ejemplo, yo que sé, Beethoven, cuando está componiendo la quinta sinfonía, ¿no? Si en ese momento le da ahí un patatús, ¿no? Cuando está casi terminando, pero no... Y le da un flash. Hay problema, ¿qué dice el otro? Y le da un flash, ¿no? Y se queda el tío, vamos, pues, que no puede seguir, o que muere, o... ¿Y cómo hubiese acabado la quinta sinfonía? Pues muy probablemente, bueno, es imposible que ni siquiera sus alumnos o sus discípulos hubiesen podido continuar la obra como él la continuó, de hecho, ¿no? Porque está el gran factor en toda creación, en toda creatividad, surge con el espíritu libre, ¿no? Y por lo tanto, donde hay libertad no hay determinismo. Por lo tanto, no era previsible el modo en que podría continuar, ¿no? No es previsible. Claro, si por ejemplo, si Dios fuese como un concepto, ¿no? Como han propuesto muchas filosofías, ¿no? Si fuese un concepto, una idea abstracta, o un Dios que es una creación del entendimiento, entonces yo podría decir, hombre, yo creo que siguiendo una lógica, Dios debería comportarse de este modo. Y si yo fuese Dios, haría tal, ¿no? Y luego haría tal, y luego rectificaría así o haría así. Claro, pero primero, como no soy Dios, no tengo ni idea, pero como Dios no es una idea, es decir, no es una proyección del hombre, sino que Dios es Dios, Dios es un ser libre, sus comportamientos no son previsibles. Y si no son previsibles, para saber cómo actuar, cómo actúa Él, tengo que saber cómo actúa Él, pero no lo puedo deducir. ¿Me explico? No sabéis de qué hablo, no sabía. Bueno, ese es el título. O sea, si Dios... Es que me preguntaban, si Dios, no he entendido el título de... Es casi tautológico, pero no tautológico del todo. Pero si Dios es libre, hay que leer. Es evidente, ¿no? O sea, bueno, leer en el sentido, bueno, hay que ver cómo se ha comportado Él, porque yo no podría prever cómo se podría comportar. ¿Me explico? Claro, esto es muy importante, ¿eh? Porque quiere decir que, yo qué sé, ¿cómo es Dios? Entonces, bueno, crea el hombre, pero el hombre dice que es a imagen, entonces ahí va, y el hombre rompe con Dios, y cuando el hombre rompe con Dios, Dios resulta que dice, no me da la gana que el hombre se quede o vivir separado del hombre, y entonces hace lo que le da la gana, porque podría haber decir, oye, pues ya está, no, pero dice, no, yo quiero ir a por él.
¿Y cómo puede ir Dios a por el hombre? Pues de muchas maneras. Pero Él quiere ir de una manera muy determinada, que no era previsible. ¿Se entiende o no se entiende? Digo la voz, ¿sí? ¿A por atrás también? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, lo que estoy diciendo igual no se entiende, pero es lógico, sois todos medio intelectuales, muy intelectuales. Entonces, cuando dice, pues el hijo, es decir, que empieza una elección y elige el pueblo de Israel. Y luego dice, Jerusalén. Y entonces coge unas personas que son Moisés, Abraham, coge una serie de gente y les transmite un mensaje para que éste lo transmita al pueblo. Y luego hace una alianza. Y luego envía a su hijo. Y una serie de hechos que los ha hecho porque le ha dado la gana y que o los conozco o no los conozco. Pero la intención de Dios, que es, bueno, pues luego ese Cristo muere, pero entonces resucita. Y entonces resulta que ese Cristo sigue vivo, pero sigue en la iglesia. Y entonces lo que ocurrió, Él ha querido que sea así. Lo que ocurrió con Moisés o con Abraham, con el Mar Rojo, Él quiere que continúe ocurriendo y ocurre en la iglesia, como en los sacramentos. Entonces, la manera de darme la vida a Dios quiere dar la vida al hombre en esa iniciativa suya, que es original de Él y que no es previsible, que no es proyectable, o sea, que no puedo decir, yo hubiese hecho esto, pues muy bien, hazlo. Ah, no, pero es que no soy Dios, pues no lo hagas, o sea, haz lo que quieras. Pero Dios, que es libre, ha hecho como ha querido. Y o lo conozco o no lo conozco. Si lo conozco, podré introducirme en toda esta alianza e historia en la que Él me sale al encuentro y se me quiere dar y quiere perpetuar o desplegar, ¿no?, toda la elección suya a través de la Iglesia a las personas. Y el sacramento, claro, los sacramentos son increíbles, pero la confesión no es, o el matrimonio, pero el matrimonio no es, pero me caso por la Iglesia. No, bueno, muy bien, por supuesto, te casarás por la Iglesia o por donde te dé la gana. Pero que sepas que cuando tú estás casándote en ese sacramento, lo que estás haciendo es continuar la alianza que hizo Dios con su pueblo, que luego renovó y que luego renueva y la hace Cristo con la humanidad, y que es previa, porque es una alianza que hizo Dios con la creación, ¿no? Y bueno, pues esa misma alianza ahora llega hasta mí y yo, bueno, con mi pareja, nosotros vamos a darnos un sí, que no es un contrato, sino que vamos a actualizar la alianza de Dios con su pueblo, la vamos a actualizar Él y yo. Y el modo en el que nosotros nos casamos significa que estamos ampliando en un eco de aquel sí que Dios dio a la humanidad, que Dios dio al pueblo de Israel, que Dios dio a todo. Y entonces el nuestro es un sí más, pero que es el mismo sí que ahora lo hacemos nuestro, Él y yo. ¿Me explico? Bueno, si no me he explicado mucho da igual. Pero es entender que claro, que o sé o no sé. ¿Me explico? Si sé, me puedo sumar a toda la maravilla que ha hecho Dios, pero si no sé, no puedo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, por ejemplo, yo me apuntaba aquí una frase, una cosa, algo que escribe San Pablo. Dice San Pablo a los hebreos, les escribo un día: no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Claro, si yo, a partir de mi mente, ¿no?, un cerebro, ¿no?, no sé cómo se puede dibujar la masa, si a partir de aquí yo empiezo a deducir el comportamiento de Dios, puedo hacer una doctrina complicada y extraña. Y es lo que dice San Pablo: tened cuidado, no hagáis con doctrinas complicadas y extrañas,
los cristianos no tenemos doctrinas complicadas, ¿no? Es casi podríamos decir que no somos un pueblo de doctrina, somos un pueblo de historia, porque conocemos a Dios, Él se manifiesta a través de sus obras, del modo en el que Él actúa a lo largo de la historia. Y yo viendo cómo Él ha obrado, que elige, que establece que dice que viene a liberar, que libera, que mora, que habita, que hace un pacto. Entonces, viendo yo cómo ha actuado Dios, cuando trato de poner orden, ¿no?, a todo lo que está implícito en esa historia, en ese modo de manifestarse, pues lo voy ordenando y a lo mejor lo hago un poco sistemático. Y entonces la doctrina nuestra no es una doctrina que parta de la lógica, sino que parte de la experiencia, del Dios que se ha ido manifestando en la historia. Y al ordenar todos los conceptos que están aquí implícitos y proponerlos ordenadamente o sistemáticamente, pues eso se puede formar como un cuerpo, ¿no?, un cuerpo doctrinal, porque tiene una coherencia todo él, ¿no? Pero no somos de doctrina, ¿no? Somos de historia. Y la moral no son unos curas que en el siglo XV se reunieron y dijeron, vamos a ver, ¿no? Nosotros nos casamos, venga, pues a los que hagan cositas mal, pues les vamos a penalizar con un pecado. Y además, para que espabilen lo vamos a llamar mortal. Y no sé qué. No parte de la lógica o de un tratado o de un estudio de hombres, no. Parte de cómo es el ser de Dios que se ha ido manifestando en la historia. Entonces ahí hay unos principios de comportamiento que enseñan la libertad, la plenitud, y esos son buenos. Entonces todo parte de aquí, ¿no? Entonces fijaros que todo esto es importante, porque cuando, vamos a ver, hay un autor americano que habla en un momento dice, existe una especie de carácter selvático, dice él, un carácter selvático en el mundo de la revelación. Carácter selvático. Y entonces le pregunta un periodista, ¿qué quiere decir usted con el carácter selvático? Y dice, pues claramente lo he tomado del Señor de los Anillos, ¿no? Y dice, este libro de aventuras, divertidísimo, bueno, debe ser divertidísimo, yo no lo sé, no lo he leído, pero empecé, pero no lo acabé. Dice, comienza con una descripción extensa de la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón, ¿no? Ahí es donde yo me quedé, porque empieza a contarte ahí y tal, y vienen unos que medían no sé cuánto, otros que eran grandes, tenían unas tradiciones, y claro, yo no fui capaz de superar toda esa introducción. Pero dice, cuando se le pidió que justificase a Tolkien, cuando se le pidió que justificase la escena, Tolkien dijo, para entender la historia que estás a punto de leer, tienes que comprender ese mundo distinto en el que se mueven y viven los personajes. Tengo que abrirte ese mundo y tú tienes que tener la paciencia suficiente, que no la tuve, para entrar en él. No, tienes razón. O sea, hay un carácter selvático que si yo quiero entrar en el mundo que él me va a contar, tengo que pasar por ahí, me tengo que contextualizar, tengo que saber dónde entro, dónde voy, y por qué esto y por qué lo otro. Pero en la revelación, todo esto es un carácter selvático, con las palabras de la revelación, de la historia. Y si no lo conozco, o sea, si ahora alguien me cuenta una cosa de Tolkien, del Señor de los Anillos, pues yo diré, muy bien. Es así, muy bien, muy bien. Pero lo viviré como un ajeno, o sea, no lo entenderé. Vale, pero ¿y por qué hacen esa cosa tan rara? ¿O por qué el anillo ese? ¿Pero por qué ahora dices que tiene muchísimo poder? ¿O por qué? O sea, ¿qué me estás contando? Efectivamente, es que yo no he entrado en el carácter selvático del Señor de los Anillos, no he tenido la paciencia de introducirme. Igual que si uno me viene y me dice, oye, pero ¿y tal? ¿Y por qué? Mira, ahí hay unas puertas y dentro hay un señor y entra otro por otra puerta
y dice que sale libre de pecado. Y digo, oh, es curioso, ¿no? O sea, y os lo creéis, ¿no? O sea, dice, claro. Es que si quieres, vente conmigo, te cuento el carácter selvático de la revelación cristiana y entonces verás que el que se mete ahí, no, eso no es un cuarto. Ahí lo que se produce es, y le contaré. Pero si yo no me introduzco, ¿qué ocurre? Lo que nos está pasando muchas veces en Occidente. En mi caso, esa idea empezó a tener implicaciones y dice, trataba de establecer una relación con la experiencia Muchas veces, acusa él, como se ha intentado explicar la religión en nuestro siglo y transmitirla, es establecer una relación con la experiencia de la gente. Con la experiencia de la gente. Y para asegurarse de que tenían una forma de acceso a la religión. O sea, yo te voy a contar experiencias, ¿no? Una especie de ruta a través de sus realidades. Según mi criterio, eso daba lugar a una versión del cristianismo muy anodina y domesticada. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente las experiencias de Dios o las experiencias humanas que me pueden abrir a Dios son muy interesantes. Pues yo puedo tener experiencia de vacío y al conocer a Dios, de plenitud. Y puedo tener experiencia de tristeza y de alegría. Puedo tener experiencia de intranquilidad y de paz. Y puedo tener una experiencia de sinsentido y de repente ver todo con sentido. Y todas esas experiencias son muy importantes y muchas veces son el punto de partida, ¿no? Que a mí me pone en contacto con Dios. Pero no se puede quedar ahí, porque aparte de la experiencia, hay toda una realidad donde esto me puede lanzar, ¿no? Para poder participar de todo ese misterio que Dios ha ido queriendo. Si no hago eso, o sea, si prescindo de el modo en el que Dios ha querido libremente actuar y buscar al hombre y brindarle su vida, si yo prescindo de esto, lo que me ocurrirá es que al final la religión se convierte en algo anodino, domesticado, privado de todo. Mira, lo dice él a continuación, dice, pasa por alto, cuando uno ocurre así, se pasa por alto las particularidades de los evangelios de Marcos, de Mateo, de Juan, la complejidad de las epístolas paulinas y de toda la densidad de la revelación. Acaba siendo una religión a su medida y la doctrina pierde gran parte de su mordiente y de su capacidad transformadora, como en una religión domesticada. ¿Qué ocurre? Que la religión deja de transformar. ¿Sabéis? Nietzsche era un tío muy inteligente y él es el que dijo en una ocasión que Dios había muerto, ¿no? Dijo, Dios ha muerto. Y no dijo ninguna tontería. Hombre, no es que él lo hubiese matado el día antes ni que Dios no existiese, pero él dijo, Dios ya no está vivo. Hay un filósofo que lo comenta muy bien y lo dirá más rápido que yo, Fortin, un americano. Dice Nietzsche, ¿os acordáis, no, de la selectividad, aunque quede lejos? Pero bueno, tal, ¿qué dice Nietzsche? Pues el superhombre, todo eso. Nietzsche. Sí, la voluntad de poder, ¿no? Está casi detrás del nazismo está la filosofía de Nietzsche, ¿no? O sea, Hitler tiene bueno, es casi como, me parece que como la puesta en práctica en política, ¿no? Y en gobierno de la filosofía contenida en Nietzsche. Nietzsche nos advirtió desde hace tiempo de que la muerte de Dios es perfectamente compatible y puede coexistir con una religiosidad burguesa.
Muy interesante. Él no pensó, ni siquiera por un momento, que la religión se hubiera acabado. Cuando hablaba de la muerte de Dios, lo que ponía en cuestión era la capacidad de la religión para mover a la persona y abrir su mente. Porque está diciendo, no es que a Dios le haya matado nadie y tal, no. Pero Dios ha muerto porque, aunque hay religión en la sociedad de Occidente, aunque hay religión, ya no tiene capacidad de transformar. ¿Me explico? O sea, es que es bueno, no sé. De mover a la persona, ni de abrir su mente. La religión se ha convertido en un producto de consumo, una forma de entretenimiento, entre otras, una fuente de consuelo para los débiles, o una empresa de servicios emotivos, destinada a satisfacer algunas necesidades irracionales, que es capaz de satisfacer mejor que ninguna otra. Aunque pueda sonar unilateral, el diagnóstico de Nietzsche daba en la diana. Creo que daba en la diana absolutamente. O sea, vosotros fijaros que el problema está en que cuando yo me desgajo de esto y me quedo en la experiencia, la capacidad transformadora que la da el contacto con Dios, pero el contacto con Dios a través de la vía que Él ha establecido, no solo mi subjetividad, mi experiencia, sino hay realidades objetivas, como es el sacramento, es el pan, el matrimonio, el sí te quiero, el cuerpo del cónyuge, la oración de la absolución, la comunidad con la que rezo. O sea, hay toda una historia y unas realidades objetivas en las que yo me puedo apoyar. Y de la experiencia saltaré aquí, pero cuando se acabe la experiencia subjetiva, caeré aquí, en la doctrina. Bueno, en la realidad objetiva de Dios. Y la capacidad transformadora. O sea, cuando dice otro autor italiano, un experto en sacramentos, ¿no? Se llama Rocchetta, tiene varios libros así sobre sacramentos, y en un momento él se pregunta, ¿por qué resultan los sacramentos tan poco inteligibles a los hombres de nuestro tiempo? ¿Por qué no transforman verdaderamente? Y es verdad, o sea, los sacramentos muchas veces no transforman, y yo voy a misa y salgo igual. Y voy a confesión y me quedo tranquilo, pero sigo igual. ¿Por qué no transforman los sacramentos, dice él, en nuestra sociedad? Porque han perdido su capacidad, su fuerza, su mordiente, ¿no? ¿Por qué no construyen nuestras comunidades cristianas? Y dice, por la pérdida. Él encuentra dos razones, que es más o menos una. La pérdida de una concepción narrante de los sacramentos y, por tanto, de un cuadro de referencia. Es decir, porque se ha descontextualizado el hecho de casarme de toda la historia de la salvación. O sea, los sacramentos, la comunión, la misa, la confesión, el bautizo, le hemos quitado Quedan 5 minutos. 10. Pues va a sobrar. Pero, me explico. ¿Sabéis lo que quiere decir aquí Rocchetta, no? O sea, los sacramentos no tienen capacidad transformadora. Y Dios realmente ha muerto porque he humanizado la religión. Y la he humanizado porque le he quitado todo su contexto referencial. Y el hecho de confesarme ya no es narrante. O sea, es distinto narrativo que narrante. Narrante es, ¿no? es participio, ¿no? Activo, narrans, narrantis, que narra. O sea, el confesarme está narrando esta historia, que ahora la protagonizo yo. Pero igual que liberó al pueblo y con el paso en el Mar Rojo,
en el Mar Rojo, sí, tal, y lo libera de tal. A mí me libera de mi pasado, de mi pecado, y entonces, igual que Él resucita, yo resucito ahora, porque eso es narrante de la misma historia de la salvación. Está todo lo que yo vivo está en contacto con la única historia de la salvación. Pero claro, eso lo tengo que saber, porque si no lo sé, pues al no tener referencia y al no ser acontecimientos narrantes de la historia de la salvación, de las maravillas de Dios con los hombres, pues se queda, él lo dice además, dice, la pérdida de una concepción narrante de los sacramentos y por tanto de un cuadro de referencia, que acaba por reducir la catequesis sobre los sacramentos a una información de conceptos abstractos. Y la liturgia, un frío ritualismo mecánico. Entonces, la misa o me divierte o ¿para qué voy a ir? O si no es en mi idioma, ¿por qué voy a ir? Si es en ruso, no me sirve. No. Pero claro, es que he descontextualizado. La misa puede ser en ruso o puede ser dada por un cura que es sordo y que es un rollo y que es muy rápido o que es muy lento o que lo hace en 10 minutos o que lo hace en 1 hora y media. Que todo eso es secundario con respecto a lo que realmente es lo que se celebra. ¿No? ¿No estás de acuerdo? Pues yo creo, bueno, luego lo hablamos. Pero yo creo que indudablemente hay un encuentro comunitario y en el que se puede establecer una relación humana más viva, que facilita el entablar una comunidad. Pero hay un hecho también objetivo que ocurre ahí, ¿no? Que es la actualización de la última cena realizada por el Señor donde se da. Entonces, yo creo que es muy interesante cuando, como sustento de cualquier teología sacramental auténtica, solo cabe poner la gloria de Dios, el sentido del asombro, es decir, una fe atenta y capaz de percibir las maravillas de Dios, de las que los sacramentos no son, sino prolongación en el tiempo de la Iglesia. Esta historia que se prolonga en el tiempo de la Iglesia, ¿no? Pues más o menos esas son las cosas. O sea, por eso y con esto acabo ya con una cosa más práctica, es que si Dios es libre, hace falta leer, ¿no? Para saber cómo ha decidido Él hacer las cosas y cómo ha buscado al hombre y cómo ha establecido puentes con el hombre, ¿no? Entonces, yo lo que os aconsejo es el leer. Entonces, y varias cosas en concreto. Una, pues siempre tener un libro de formación cristiana, ¿no? Entre manos. Siempre uno entre manos. Uno que estoy a mitad, ¿no? De lectura, que estoy empezando, que estoy acabando, pero siempre uno entre manos. Procurando, cuando es posible, leer, tener algún momento del día en el que yo puedo leer, ¿no? Pues con 10 o 15 minutos o algunos momentos, ¿no? Previstos donde yo puedo ir avanzando, ¿no? En él. Segundo, que esa lectura es bueno que, a lo mejor que sea variada, ¿no? Hay, por supuesto, la Sagrada Escritura. El leer la Sagrada Escritura es los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pues irlos viendo, ¿no? Y leerlos uno de principio a fin, ¿no? Otra fuente que ayuda muchísimo son las vidas de santos, ¿no? Las biografías de santos, porque en ellos es Dios como Dios trabaja en un alma, ¿no? Y entonces ayuda a vidas de santos. Otro tipo de libros son más bien ascéticos, ¿no? Que hablan, los libros ascéticos son libros que hablan de esa relación con Dios, ¿no? De la oración, de la lucha, de virtudes, o sea, te va de cómo es ese seguimiento, ¿no? La paz interior, la libertad, o sea, ese seguimiento de Cristo, pues algunas nociones que a uno le iluminan y muchas veces le dan pautas, ¿no? Y otros libros a lo mejor más teológicos, ¿no? O sea, que cuentan, pues, qué son los sacramentos, qué es la Iglesia, qué es la gracia, qué es el pecado, libros que tienen conceptos, aunque sean divulgativos, pero que tratan temas teológicos, ¿no? Yo antes
esta charla, la verdad es que llevaba tiempo queriendo darla, porque me parece que es fundamental, pero no la he querido dar hasta que, entre varios, hemos creado como una pauta, ¿no? Que es la que os ofrezco ahora, que además está en la página web de Hakuna. Hay un esto que se llama biblioteca. Entonces, ahí, bueno, se llama bihakuna.com, ¿no? Y entonces, ahí va, que me caigo. En hakuna.com. Ahí hay una sección que es biblioteca. Entonces, en la biblioteca hay como cinco hemos hecho becarios. Bueno, hay como 5 fases, ¿no? De que van creciendo en dificultad. En cada una de estas fases, por ejemplo, tú coges becarios y entonces en becarios pues hay libros de Sagrada Escritura, de santos, de ascética, de teología, bueno, que habrá otros que son mejores o peores, bueno, son libros que yo he leído y que me parece que pueden, o que han leído pues profesores de teología, de espiritualidad, de San Damaso, bueno, lo he hablado como con 15 o 20 personas, lo hemos hecho entre todos, entre bastantes. Y entonces aquí hay como unos 25 libros. Y entonces se aconseja, cuando hayas leído 15, pues pasar a la fase siguiente, ¿no? Pero en cada uno de estos libros hay un vídeo de 30 segundos, 50 segundos, en el que un joven o alguien que lo ha leído te cuenta por qué, a él qué le ha aportado, o que, oye, no, pues este libro trata de esto, me parece que es interesante esto, tal, para ver si uno en ese vídeo ve rápidamente si le interesa o no le interesa, ¿no? Bueno, eso por si alguien quiere, o sea, no sabes por dónde empezar, pues a lo mejor esto puede servir, ¿no? Pero el leer siempre habitualmente un libro, que esos libros sean variados. Y tercero, disciplina, o sea, continuidad, ¿no? Porque cuando eres continuo, vas viendo que todo eso te va poblando. Tiene una consecuencia muy positiva, y acabo con esto. Por un lado, que conoces mucho más todo el carácter selvático, y por otro lado, tiene que todo el imaginario, o sea, todo lo que tenemos nosotros en la cabeza, bueno, si uno lee mucho de economía, pues en todo ve las cuentas, ¿no?, que hay detrás y tal, ¿no? Si uno lee mucho de música o de moda, pues en todo va viendo moda y tal. Claro, cuando vamos poblando nuestro interior, nuestra imaginación, de realidades invisibles pero reales que conocemos por fe, y interpretaciones, el porqué de la historia, lo que ocurrió en un momento, en otro, en un santo, tal. Pues entonces mi imaginario está poblado de realidades que me van a ayudar a relacionar una cosa con otra, a disfrutar, a profundizar, a descubrir el sentido, y entonces se vive una fe gozosa. Pero cuando la fe es muy plana, porque es que solo sé que me santiguo de arriba abajo, de derecha a izquierda y poco más, ¿no? Pues no puedo interpretar toda la realidad a la luz de lo revelado por Dios. Entonces se me queda una región muy plana, ¿no? Entonces en nuestro mundo y para nosotros y para el mundo es muy interesante el introducirnos en todo esto. Pues nada, esta era la propuesta. Y que lo pasemos muy bien leyendo todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Empezamos ahora. Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros la abeja perdida el mar adentro y echar las redes en tu nombre y que no se pierda nadie. Deseo la fiesta del pecador que se convierte en ser pescador de hombres, Prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes. deseo ir al mundo entero.
más la cabeza. Deseo no ser servido, sino servir. Deseo tomar mi cruz de cada día. Dejar hermanos, casas y tierras por